Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, estimados hermanos, nos encontramos hoy con este Evangelio y con esta lectura, con esta primera lectura, que realmente son muy bonitas y evocadoras. Nos pueden dar muchas ideas. Yo les daré algunas, pero cada uno de ustedes escuche lo que Dios nuestro Señor quiere decirles, porque eso es la oración. Es como si yo les hablase de la piscina, de cómo tienen que nadar, me ven nadar, me ven disfrutar nadar y dicen qué bonito es nadar, pero lo importante es que tú nades, que tú disfrutes del agua y que tú vayas por ahí, pues estirando los brazos y nadando a tu estilo, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que nosotros debemos hacer en ese momento de oración. Hoy vemos cuánto le preocupan a Dios nuestra hambre y nuestra sed. ¿Cómo podríamos continuar pensando que Dios es un Dios indiferente, desalmado, apático, ante nuestros sufrimientos, ante lo que nosotros necesitamos? Muchas veces nosotros, ante estos hechos que vemos, rehusamos creer en el amor tierno de Dios. Hay algunas que les gusta mucho el amor de misericordioso, porque está Santa Faustina y la gran devoción al Señor de la Misericordia. Pero hay otra palabra que también es muy bonita, y es que el amor de Dios es tierno. Y es un amor tierno que tiene por cada uno de nosotros. Es ese amor tierno cuando tú estás enfermo y estás en la cama, tienes gripe, tienes enfermedad. Esos jóvenes, ¿no? Los adolescentes que están a cada momento enfermitos de gripas y todo lo demás. A mí también me pasaba y mi mamá se ponía nerviosa, no por mi gripa, sino porque cuando tenía gripa crecía 1 o 2 centímetros y entonces los pantalones me quedaban cortos. En aquel momento no me importaban los pantalones, no era moda que estuvieran cortos. Si viviera hoy, pues resulta ridículo ver algunos por ahí con pantalones que están cortos, que les llegan a la mitad de la pierna. Pero bueno, es la moda, es la moda. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, pues esa mamá, porque el papá tiene que trabajar mucho y no hace esas cosas, pero la mamá, oye, ¿cómo iba mi mamá allí a mi cuarto? Me traía, yo qué sé, una sopa o cualquier cosa, me hacía comer. Yo tenía en mi cama arribita, tenía un soporte, y arribita ya me colocaba agüita de la Virgen de Lourdes. Y me colocaba agua y todas esas cosas. Bueno, también me daba pastillas, pero me colocaba agua. Bueno, pues, ¿cómo es ese amor? ¿Cuál sería el término que nosotros daríamos a ese amor de la mamá que cuida, que apapacha? Pues no es amor misericordioso, eso no es misericordia, eso es ternura, es una expresión del amor. Y
hoy nuestro Señor Jesucristo nos hace ver que Dios es tierno. Dios tiene por cada uno de nosotros un amor tierno. Y un amor tierno y humilde. Porque esa mamá no se pone en el pedestal diciendo, he sido yo quien te he cuidado. He sido yo quien... Bueno, algunas veces sí que lo dicen, ¿no? Cuando no les hacemos caso y todo lo demás. Para decir, cuidado que estoy aquí. Pero bueno, no lo dicen. ¿Por qué? Porque lo han hecho con humildad. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Su amor tierno y misericordioso también es humilde. No se pone en un pedestal, no se pone encima de una plaza y dicen, cuidado que estoy aquí yo. Sino que se esconde en el sagrario. Se esconde en un trocito de pan. ¿Quién tiene miedo a un trocito de pan? ¿Quién tiene miedo a un trocito de pan? ¿Tienes miedo a un sacerdote gruñón? ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Y has hecho eso? Entonces, a veces sí te asusta. ¿No? Pero Jesucristo, ¿qué te va a asustar? Si es un pedacito de pan. Si Jesucristo lo que ha hecho es hacerse niño como cada uno de nosotros. Y se ha hecho necesario, vulnerable, necesitado de su mamá, la Virgen María, de su papá, San José, su papá adoptivo, San José. Nos enseña que claro que podemos nosotros tener necesidad de hambre, de sed, de pan, de agua. Pero ¿de qué sed y de qué hambre se trata? En definitiva, son el hambre y sed de la vida eterna. El hambre y la sed físicas son solo un pálido reflejo de un profundo deseo que tiene cada hombre de la vida eterna, de la verdadera vida. Y eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo aquí. Y eso no quita, estimados hermanos, que no haya problemas. Claro que los hay, lo vemos en la primera lectura. Vemos cómo a San Esteban lo matan. Parecía, en unos versículos anteriores, que tenía una cara de ángel. Era un muchacho joven, 20 y tantos años, diácono al servicio, y lo matan. Y dice la primera lectura que todos huyeron porque empezaban las persecuciones, como ha habido muchas a lo largo de la historia. Empezaban las persecuciones y dice el texto que se quedaron solamente los apóstoles en Jerusalén, los demás huyeron. Fue la condición de posibilidad de que el cristianismo empezara su difusión. Fue el momento del que Dios se valió, la injusticia que se estaba haciendo para que el Evangelio saliese fuera de Jerusalén, fuera de Israel, porque llegaron a los países circundantes. A lo mejor, si no hubiera habido esos problemas, hubiera ido después, pero los problemas fueron posibilidad para poder predicar el Evangelio. Ese hambre de necesidad, de verdad, de justicia, de honradez que tienen los hombres. Nosotros tenemos que dar nuestro testimonio. Somos testigos del resucitado. Y eso es lo que hoy nos dice el Evangelio. Y hoy estamos celebrando una santa también muy especial. Una santa que empieza esa línea de ese mensaje de Cristo, que es ese Cristo amoroso, misericordioso, que después Santa Catalina Margarita María de Alacoque lo continúa y Santa Faustina lo continúa. Una de las que empezó ese Cristo místico, ese Cristo sufriente, ese Cristo que nos ama y que se entrega por nosotros, es Santa Catalina de Siena. Una mujer santa, una mujer que ilumina Europa. Les hablaba en las meditaciones que les envío por audio
que los grandes patronos de Europa eran un San Benito, un top de los santos, un santo Cirilio y Metodio, tops de los santos, hombres de cultura, hombres con una formación intelectual profunda. Pero ¿saben? Otro de los patronos de Europa, Santa Catalina de Siena, analfabeta. Y una mujer que nos ha dejado en muchos de sus experiencias místicas, se han dejado en libros. Uno de ellos es el libro del diálogo, que ella cuenta toda esa experiencia que tuvo de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mujer nos enseña algunas lecciones, muchas, pero algunas de ellas. Es proclamada doctora de la Iglesia y sus enseñanzas son de un gran contenido místico. No necesitas tú tener todos los cursos de escuela de la fe para hablar de Dios. Bueno, hazlos. Y ahora que los están haciendo por internet y Zoom y todas esas cosas, hazlos. Y del Juan Pablo II, hazlos. Y de donde quieras, hazlos. Está muy bien. Pero no lo necesitas. Bueno, sí lo necesitas, pero no es una condición indispensable, sería mejor dicho. No es una condición indispensable. Porque Cristo es el que te enseña. Puede utilizar ese instrumento, pero a lo mejor no lo utiliza. Te puede Él enseñar. ¿Y cómo aprendía Santa Catalina de Siena si no sabía leer? A través de la oración. En aquella época no se comulgaba tanto como ahora, ¿eh? Bueno, ahora nada. Pero antes y después de la pandemia volverán a comulgar. En aquella época, nada. Fue a través de la oración, fue a través de la aceptación de la voluntad de Dios, que en algunos momentos fue sacrificio, porque ella fue orientadora de cardenales, de gente importante. Pero ¿saben cuál fue el precio que tuvo que pagar para ser esa directora espiritual? Calumnia, persecución, difamación de ella. Y sus enseñanzas, que como les decía, se encuentran en ese libro, El Diálogo, una mujer que se dejó tocar por Dios. Cada una de nosotros, ustedes, que a lo mejor no tenemos tantos estudios, no somos como estas nuevas profesionistas que tienen una o dos carreras, más humildes, tenemos nuestra primaria, secundaria y prepa. Para hablar de Dios lo que necesitas es tocarlo, en la oración, en el amor, en la entrega. Si puedes en los libros, lee. Pero si no puedes, tú estás tan capacitada como San Benito, San Cirilio, San Metodio, porque Santa Catalina de Siena, patrona de Europa. Una segunda cualidad que me llama la atención de Santa Catalina es que fue una mujer que no dejó de trabajar por la paz, tanto civil, buscando la reconciliación en aquella época bien fuerte entre Florencia y el papado, como eclesiástica, defendiendo los derechos de uno de los papas que había en aquella época, Urbano VI, durante el cisma de Occidente. Un cisma que duró bastantes años, de 1378 a 1417, donde dos obispos luchaban para saber quién era el papa. Y algunos años después de cuando empezó esta lucha entre ellos dos, había tres papas. La Iglesia dividida, Europa destrozada. Y esta mujer, Santa Catalina de Siena, buscando la reconciliación y la paz. Ella es la que expresó y acuñó esa frase tan bonita, expresándose del Papa, dulce Cristo en la tierra. Y cuando nosotros escuchamos ese dulce Cristo en la tierra, nosotros pensamos que está acuñando esa frase en un momento donde todo es
tranquilidad, paz, flores, mariposas. Y no. El Papa tuvo que huir de Roma. Se refugió en Aviñón, en Francia. Estaba apoyado por los cardenales franceses en contra de los que eran los florentinos y las ciudades-estado de Italia, de lo que es Italia. Y ella humildemente se acercaba a él diciendo: tu lugar es Roma. Una analfabeta diciéndole al Papa. Pero siempre lo trató con amor, con respeto. El dulce Cristo en la tierra, buscando la paz. Y la tercera cualidad que nos puede presentar Santa Catalina de Siena y que nosotros debemos vivir en nuestra vida es que ella en aquel momento hubo una pandemia también. Una pandemia que en 1374 asoló la ciudad de Siena, Santa Catalina de Siena. Asoló Siena y, según algunos historiadores, diezmó la ciudad. Una tercera parte de la ciudad murió con la peste. Y ella, pues, se entregó junto con muchas otras personas, cristianos, a ayudar, a bien morir a todas esas personas. Pero si para nosotros ese puede ser un motivo de tristeza, de desaliento, de perder la fe, para ella era un motivo de ver la grandeza de Dios. Y ella misma decía, hablando de la devoción y de la caridad que provocaba esa pandemia en tantos hombres y mujeres, decía ella: las flores son para Dios y los frutos para los hombres. ¿Qué significa esto? Que el amor de Dios se expresa en las obras de misericordia que cada uno de nosotros hace con aquellos que le rodean. Es la posibilidad, es la condición para poder yo obrar la misericordia. Las flores son para Dios y los frutos para los hombres. Que Dios nuestro Señor en este día de Santa Catalina de Siena nos ayude a formarnos, desde luego, pero saber que cada uno de nosotros puede hablar de Dios si se deja tocar por Dios. Busquemos la paz, la reconciliación, la caridad entre nosotros y entreguémonos misericordiosamente. Tanta gente tiene necesidad, ofrezcámosles nuestra sonrisa, nuestro aliento, nuestra palabra de